Bueno, estamos aquí con Rubén Figueroa para preguntarle sobre su trabajo con el movimiento migrante mesoamericano. Y para empezar quisiera nada más preguntarle qué es exactamente esta organización, qué hace usted con el movimiento migrante mesoamericano, cuáles son sus propósitos. Bueno, el Movimiento Migrante Mesoamericano es una organización que defiende los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, y también organizamos las caravanas de madres de migrantes desaparecidos. Hoy día la necesidad de estar haciendo una defensa de derechos humanos con los migrantes en tránsito es una situación de manera urgente, muy necesaria, porque hay una violencia institucionalizada dirigida hacia ellos para tratar de frenar la migración, y nosotros estamos ahí como movimiento, como organización, pero también como defensores de derechos humanos haciendo este trabajo. Con la experiencia incluso ya de haber sido migrantes en Estados Unidos, tenemos a activistas como el caso de Elvira Arellano con nosotros, Marta Sánchez, Pepe Jacks, y jóvenes que se han ido sumando al trabajo que hace el movimiento y que nos acompañan de una forma u otra para hacer un mejor trabajo. ¿Y por qué decidió usted personalmente trabajar con el movimiento y tratar de ayudar a estos inmigrantes y los que están sufriendo? Claro, yo de primera mano fui migrante acá en Estados Unidos alrededor de 5 años, y por la experiencia de haberlo sido, de haber vivido esa realidad, me lleva a tener otra conciencia y otra visión sobre la migración que transita por mi país. Son alrededor de 800.000 migrantes que entran diariamente a México, y que hay un número muy elevado de migrantes que sufren crímenes, y estaríamos hablando alrededor de 20.000 secuestros al año. Consecuencias que llevan a que nosotros estemos ahí como prácticamente ya en el entendido que hay que hacer algo, ¿no? Sí. Y pues empezamos a hacer este trabajo con mi mamá, primero de asistencia humanitaria y unos amigos, y este trabajo nos llevó a ser activistas, ¿no? Tratar de que la gente supiera cuál es la razón por la cual ellos emigran y cuáles son los peligros los cuales ellos enfrentan en la ruta, y debido a la necesidad que tienen ellos de que se les defiendan sus derechos humanos, es que nos volvemos defensores de derechos humanos. Nosotros decimos que nos formamos en el trabajo, nos formamos ahí junto con ellos. Ellos mismos nos enseñaron, ellos mismos nos dieron también esa valentía, ese esfuerzo, y hoy día estamos defendiendo sus derechos humanos en lo personal, ¿no? Sí. Entonces, su inspiración es también su experiencia personal. Efectivamente. Lo que ha pasado. ¿Y por qué me uno al movimiento migrante mesoamericano? Porque hay una particularidad de que fuimos migrantes todos, entendemos la migración desde nuestra propia vivencia y la entendemos también en la actualidad, puesto que estamos 24 horas al día en eso. Nuestra vida ha sido una vida migrante, incluso ya es un estilo de vida hacer este trabajo. Y el movimiento migrante tiene muy firmes sus ideales, también sus posiciones en cuanto a la migración, que nosotros decimos que siempre está el sistema obligado a garantizar, pero sobre todo a respetar la libertad de tránsito, y que de entrada nosotros estamos moviendo nuestras manos a través de nuestras acciones para que ningún ser humano sea catalogado como ilegal, ¿no? Sí. Definitivamente nosotros entendemos cuál es la situación. Los sistemas, los gobiernos hacen que el estatus de una persona se convierta en ilegal. Nosotros decir que no lo existen es como negar una realidad, ¿no? El sistema en sí obliga a las personas a estar en ese estatus. No la persona es su condición, ¿no? En realidad somos ciudadanos del mundo, y en México nosotros hemos siempre denunciado que no existen las condiciones, no existen las políticas que lleven a una migración documentada, y por lo tanto, como no hay una migración que se le da acceso a una documentación, por lo tanto no hay una migración libre de violencia. Sí. Ya contestó también a mi siguiente pregunta, tal vez.
Pero el obstáculo más grande entonces para su trabajo, para el movimiento migrante mesoamericano, sería el gobierno, la política actual sobre la migración y los ilegales, como los llamamos. Eh, el, 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 el obstáculo para nuestro trabajo, que pensamos nosotros que es el obstáculo para la libertad del tránsito del migrante. ¿Por qué? Porque el gobierno se convierte en el mismo verdugo, porque está aliado al crimen organizado que asesina, que violenta, que secuestra a los migrantes, como política. Sí. Lo llevan a cabo como acción de una política que existe en el país de destacar la migración y de criminalizar, de perseguir en todo momento al migrante. Para el migrante es un obstáculo el gobierno. Para nosotros desempeñar nuestro trabajo, pues no lo vemos como un obstáculo, lo vemos como a alguien hay que alinear para que respete los derechos humanos de los migrantes. Estamos ahí, nosotros siendo claros que somos defensores de derechos humanos, Sí. que en ningún momento esperamos que el mismo sistema criminal nos defienda a nosotros, y que si estamos siendo defensores de derechos humanos porque los vamos a defender, y no en ningún momento pensar de que vamos a ser débiles, ¿no? Porque contra eso sería como, no tendría congruencia yo ir a defender a una persona que necesita en ese momento que lo haga, pero también saltamos al siguiente paso, que es empoderarlos, decirles que ellos también pueden exigir sus derechos, pueden organizarse en cualquier momento, en todo momento, por donde vayan, y también somos ese puente, no solamente vemos al migrante como que hay que tenerle lástima o hay que darle caridad, sino al contrario, son personas que se pueden organizar, y que al momento de que tú les abres esas puertas, ellos empiezan a hacerlo. Y ayer escuché su entrevista en la radio, me dio mucho gusto, el horario me convenía muy bien porque salí de una clase, entonces fui manejando, escuchando, y en su entrevista usted dijo: estoy un poquito exiliado ahora. ¿Nos puede comentar un poco de esa situación? Sí, las condiciones de violencia hacia la migración en México están en un contexto de atacar tanto al migrante como a quien la defiende, ¿no? Sí. Una violencia institucionalizada, fomentada desde el gobierno, auspiciada, podríamos decir nosotros incluso financiada desde el gobierno, con dos intereses muy principales, siempre diciendo querer frenar la migración, y la otra es hacer una ruta migratoria violenta que a su vez los migrantes ya no quieran transitar por ahí y opten por traficantes de personas. Entonces eso genera una ganancia en millones de dólares para el crimen organizado, que a su vez también es para las autoridades. Entonces hay dos intereses, ¿no? Ahí vemos, y por lo tanto pues no solamente se ataca al migrante, sino también a quien lo defiende, ya sea directamente de parte de las autoridades o del crimen organizado. En este caso nosotros en los últimos meses la violencia hacia ellos incrementó, y por lo tanto nuestra defensa y nuestras actividades incrementaron también. El crimen organizado, por supuesto que como tiene la complicidad con el gobierno, pues tiene mucho poderío, y en este caso nosotros habíamos sido amenazados de muerte constantemente, y había el interés de hacernos daño, había el interés de asesinarnos, y por lo tanto decimos, ¿no?, que en nuestras acciones, en nuestros movimientos, en la defensa de derechos humanos, no se necesitan mártires, sino necesitan más manos. Entonces se toma la decisión correcta e inteligente de salirme de la zona. El cartel de los Zetas, que es prácticamente de donde provienen las amenazas, pues tienen mucho poderío en todo el país, sí, y por lo tanto pues decidimos un rato exiliar por acá. Aprovechando el exilio también estamos haciendo actividades en algunas universidades, aquí en la Universidad de Carolina del Sur. Podemos puede seguir promocionando. Exacto, hablar del tema de la migración en tránsito, un poco de los orígenes, también de cuando los migrantes están en tránsito, y como tuve la experiencia de estar en Estados Unidos, también hablar un poco sobre ya aquí en los Estados Unidos, en especial sobre una reforma migratoria que se está legislando
pero que tiene muchos puntos negros, y uno de los puntos negros es que se aumentaría la hostilidad contra la migración en tránsito con más soldados en la frontera, dando más recursos a los países, en este caso México, para continuar la violencia contra los migrantes, continuar el intento del freno de la migración, y denunciando que en ningún momento se está intentando prácticamente desarrollar a los pueblos. No hay proyectos de desarrollo en los pueblos de Latinoamérica para intentar de esa manera posiblemente se frene la migración si dejan de robar los recursos de Latinoamérica, si dejan de intervenir política, socialmente a nuestros países. Y lo vemos muy claramente. En México se está llevando a cabo una reforma energética con el interés de quitarle al pueblo mexicano su petróleo. Eso empobrece más a los países y genera más la migración. Entonces no hay en este caso políticas de desarrollo con mira hacia que la gente ya no tenga que ser expulsada de su país. Y vamos denunciando esa parte, hablando del tema a diferentes sectores para que se entienda cómo está la situación allá, se tenga una visión y de alguna u otra forma se intervenga para frenar esto, porque es muy necesario frenar este holocausto, esta violencia y esta tragedia humanitaria que se vive. Los migrantes, realmente hay cientos de seres humanos que están perdiendo la vida. Prácticamente una guerra de baja intensidad, donde ellos son el blanco perfecto. México es un país muy violento debido a sus autoridades y al crimen organizado. Se estima más de 100.000 muertos en el sexenio pasado. Se estima alrededor de 30.000 desaparecidos, que en ningún momento los migrantes están dentro de esa cifra, porque no son ni reconocidos como víctimas. Entonces, nosotros sí estimamos que existen alrededor de 70.000 desaparecidos migrantes, que el gobierno mexicano en ningún momento puede buscar. Y hay una responsabilidad de parte de ellos, porque a través de sus autoridades policíacas están coludidos con el crimen organizado, donde desaparecen a los migrantes. Algunos activistas en México llaman esto como una política de exterminio de la migración. Prácticamente aquí a quien hay que exterminar es los migrantes, entonces lo vemos como tal. Y estamos hablando ahora entonces de los asuntos políticos y la cuestión también económica, se mencionó eso. ¿Cuáles son las avenidas o los cambios políticos que usted ve o que su organización ve para cambiar el sistema migratorio también aquí en los Estados Unidos, igual que en México? Que las políticas migratorias en los países, tanto como de origen, tránsito y destino, sean con la finalidad del respeto a los derechos humanos de las personas, de no quitarles la oportunidad de avanzar. Vemos aquí claramente el caso de los hijos de los migrantes, que no se les permite entrar a las universidades, se les corta ese derecho de educación, porque hay una política de no dejarlos avanzar en ningún momento, porque son una población muy grande que puede tener más adelante peso político y social incluso, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo que decimos que hay que respetar ya cuando la persona esté establecida en un lugar, que respetar eso. Cuando se esté en tránsito también, los países, incluso México, ha firmado tratados internacionales donde se ha obligado a respetar los derechos humanos y en ningún momento lo hace, ¿no? Al contrario, hay una verdadera política de frenar la migración. Y lo que nosotros decimos es esto, ¿no? Que en México la migración nunca va a frenarse, nunca va a parar, porque existe mucha pobreza, mucha desigualdad, inseguridad en los países de origen. Requieren una mejor vida y realmente la única manera, claro, es salirse del país, efectivamente, buscar otro trabajo, otra vida. No hay otras opciones, ¿no? Y México, nosotros le hemos dicho que tiene que haber una salida a esto para bajar los índices de secuestro, de desapariciones, de asesinatos, de violaciones.
Y la única forma es una visa de tránsito. Si los migrantes tienen acceso a una visa de tránsito, pueden transitar legalmente, que equivalería a una migración libre de violencia. Sí. De primera mano como derecho de personas se tiene que hacer. Pero si no lo cumple, pues por lo menos que hay un acceso a una visa de tránsito. Yo como mexicano sí puedo entrar a Centroamérica con mi pasaporte. Sí, pero y ellos México no, no son, las políticas de México no son recíprocas en este sentido porque no pueden entrar de forma documentada. Entonces nosotros denunciamos que es el sistema, que es el gobierno mexicano que obliga a los migrantes a transitar de esa forma. Y por lo tanto las consecuencias son de muerte, miles y miles de muertes, y por lo tanto ellos son los responsables, el gobierno mexicano, las políticas. Y lo que decimos es esto, la solución es una visa de tránsito, que los migrantes tengan acceso verdaderamente, tomando en cuenta la necesidad de ellos. Ellos están emigrando por no contar con un sistema, con un nivel de vida económicamente fuerte, lo más mínimo, y por lo tanto sí podría existir en México una visa para los migrantes, pero pareciera ser que solamente para una clase alta y no para una realidad que vive el país, ¿no? Y los países en Centroamérica también, los malos gobiernos que no están garantizando un empleo, la seguridad en lo más mínimo de las personas, y al contrario, ven al migrante como una forma de obtener ganancias, porque tal vez un campesino de las comunidades pobres en Honduras no le genera impuestos al gobierno, pero si está en Estados Unidos sí le va a generar impuestos porque a través de sus remesas ellos se quedan con parte de ese dinero. Entonces ellos fomentan esa migración, alentan esa migración, los expulsan prácticamente. Ya en tránsito, México a través de sus autoridades y crimen organizado también obtiene dinero por los secuestros, y ya cuando están aquí los están esperando las cárceles migratorias privadas de bancos como Wells Fargo, que tienen cárceles migratorias y que obtienen dinero diariamente de los migrantes. Entonces, para el sistema, a su vez, la forma de intervenir los países política y socialmente genera ganancias, robándose el petróleo, robándose sus recursos naturales, y también ya cuando están los migrantes en tránsito genera ganancias, e incluso tanto para cuando intentan como para quererlos devolver también, porque todo eso es dinero. Entonces la persona se ve como una mercancía, y eso es lo que nosotros queremos que pare. Por eso no quieren dar un acceso a un tránsito libre, aunque sea un papel, pero que los migrantes puedan tener un tránsito libre. ¿Por qué? Porque se les iría esa ganancia de las manos, y ya cuando estén acá, dejar que las comunidades asentadas en el caso de Estados Unidos se desarrollen libremente. No le están pidiendo más. El migrante no quiere tener un documento para tener acceso a dinero, para tener acceso, no, ellos mismos tienen una forma de sobrevivir, porque incluso ellos están conscientes de que ellos son parte de un motor, o son parte del engranaje económico de un país, que son un pueblo en tránsito que genera también condiciones de vida para otros incluso que sean buenas. Entonces, ¿por qué no para ellos tener ese derecho? Se me ocurre otra pregunta, porque bueno, hay tanto que cambiar, ¿verdad? Hay que proveer visas de tránsito, hay que cambiar el sistema económico, también habría que asegurar el tránsito, aunque tuvieran visas, si siguen en la bestia o en la ruta de muerte. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar? Y quisiera tal vez que nos hablar de diferentes niveles, por ejemplo, los mexicanos allá en México, ¿cómo pueden ayudar para cambiar? Y nosotros acá, los americanos, ¿cómo podemos ayudar para mejorar la situación? Y finalmente yo, por ejemplo, personalmente, un estudiante americano que se interesa al problema, ¿cómo puedo yo ayudar a mejorar la situación? El caso de los mexicanos, lo que nosotros siempre hemos pedido a la ciudadanía, al pueblo de México, que no seamos indiferentes ante la situación que viven los migrantes,
recordando que en México también se viven las mismas condiciones que en Centroamérica y que los miles de millones de migrantes que salen de México y que viven sobre todo en Estados Unidos salieron por las mismas condiciones, ¿no? Y ser indiferente a esa situación de los migrantes es como negar nuestra realidad. Y al dejar de ser indiferente, pues vas a tomar acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Denunciar lo que está pasando, ayudar a un migrante en cuanto tenga una necesidad, pero también exigirle a su gobierno, en este caso el gobierno de México, que respete el libre tránsito de estas personas. Y que haya una condición de seguridad en su tránsito. La seguridad nos conviene a todos, absolutamente a todos, sobre todo a un país donde hay una violencia desproporcionada, entonces nos conviene. Y en caso de Estados Unidos, los ciudadanos lo que pueden hacer también es exigir, primero que todo, que las políticas de este país no sean avasalladoras contra los pueblos en Latinoamérica. Que deje de haber un intervencionismo político y social, también económico, que no genere más migraciones, ¿no? Migración forzada. Y ya cuando estén aquí, pues que se les deje desarrollarse a las comunidades de migrantes, ya son parte también de esta nación, y lo único que ellos quieren es que se respeten sus derechos como personas. Entonces los ciudadanos de este país lo que pueden hacer es también estar pendientes de las políticas de Estados Unidos y exigir también esa parte. Hacer eso. Y bueno, gracias. Y otra pregunta ahora sobre su trabajo, usted personalmente. ¿Qué quiere hacer en el futuro, tal vez en los próximos 10 años? ¿Qué piensa estar haciendo? ¿Seguirá trabajando con el movimiento migratorio mesoamericano? ¿Habrá otros asuntos, otras oportunidades? Bueno, yo en mi caso, el sentimiento y ganas de querer regresar a México para seguir trabajando, y lo voy a hacer, profesionalizar más nuestra forma de ayudar al migrante, abarcaría más el apoyo y pienso yo, y esto es un estilo de vida, a pesar de que en todo momento en México, cuando se defienden los derechos humanos, está en riesgo la vida del defensor. Y mientras siga existiendo la migración, mientras sigan existiendo personas que necesiten de nosotros, mientras sigan existiendo gobiernos que violentan los derechos humanos, vamos a estar ahí. Para hablar con la gente política y exigir cambios. Exigir a través de donde está la población migrante, junto con la población migrante. Nosotros no hacemos cabildeos solos, ni nada por el estilo. Desde ahí denunciamos con la población porque es un acompañamiento total hacia ellos. Y ellos tienen que tener la voz también. ¿Y tienen una presencia ustedes en el DF? ¿Una voz, una presencia con los senadores? Sí, nuestro amigo Pepe Jax es el que hace prácticamente ese enlace, pero con todo el trabajo que realizamos en campo, con los migrantes, ese es un trabajo que se realiza. ¿Y usted personalmente estaba trabajando en un albergue? En los últimos 2 años estuve en la 72, un albergue que dirige Fray Tomás González, sacerdote franciscano, y que está en una zona de punto de entrada muy violento, la ruta del Golfo, una ruta que también utiliza el crimen organizado para el tráfico de droga, y por lo tanto la violencia hacia los migrantes es desproporcionada, y estábamos ahí en todo momento haciendo el trabajo de defensa de derechos humanos. Bueno, muchas gracias por toda la información, por haber venido hasta acá y por todo lo que está haciendo también. Gracias.